Hola a todos. A raíz de los capítulos que estoy haciendo de la serie de Python en Houdini, me han llegado varios mensajes sobre por qué no hacía también tutoriales de Vex o incluso algún cursillo de Vex. Ya lo estaba planteando, de hecho tengo algunos capítulos grabados que empezaré a subir cuando acabe con la serie de Python o incluso en paralelo. Pero hoy, así como para abrir boca, he preparado un pequeño tutorial para que veáis con un ejercicio práctico cómo tener un objeto siempre sobre la grid, que también es una consulta que me hicieron por privado, y así de paso también explico un poquito de la sintaxis de cómo funciona Vex. Vale, partimos de un objeto que está en el medio de la escena. Lo primero que tenemos que entender, además es súper útil para el modelado procedural o para muchísimas cosas con las que vamos a trabajar dentro de Houdini. Si damos al botón central en esta sphere, vemos que tenemos un center ahí en los parámetros, center, min, max y size. ¿Qué es esto de min, max y size? El min es la distancia desde la grid al punto más inferior de nuestra geometría. En este caso, este punto de aquí abajo de la esfera. El max es la distancia de la grid al punto más elevado de nuestra esfera. Si nosotros ponemos un nodo bounding boss, un bound, si nos crea una caja, pues el min es exactamente la distancia que hay desde la grid a esta parte de aquí de la caja y desde la grid a esta parte superior de la caja. Entonces, con nuestra esfera activa, veo en el botón central que está el min en el eje Y. Tengo tres ejes, es un vector, X y Z, los tres en -1, porque la esfera mide 2 en cada uno de los ejes. El min está en -1, es decir, desde la grid hasta la parte inferior de la esfera tenemos un -1, una -1 unidad. Desde la grid a la parte de arriba tenemos una unidad en positivo. Doy al botón central otra vez, -1 en el máximo, 1 en positivo, y la size es el tamaño desde las unidades que mide mi objeto desde aquí arriba hasta aquí abajo. Siempre hablando del eje Y. Si hablamos del eje X, pues lo mismo, pero en este sentido, y del eje Z lo mismo en este sentido. La size es el tamaño de nuestro objeto en cada uno de los ejes, y el min, como digo, si yo ahora mismo con este transform lo activo, intro para activar el nodo, la subo esta esfera, el min ahora mismo va a ser positivo, desde la grid hasta la parte inferior de mi cubo que creamos con la bow, de mi esfera, hasta esta parte tenemos, si hago botón central, tenemos 0.63 unidades desde la grid hasta aquí abajo, y hasta la parte superior, botón central, tengo 2.63, que es el equivalente a los 0.63 desde la grid hasta aquí abajo, sumándole 2 unidades que mide nuestra esfera, con lo cual 2,63 sería lo que tengo hasta la parte superior. Os voy a dejar un pequeño esquema que he hecho en Photoshop para que lo tengáis siempre presente cuando lo tengáis claro, que son estos valores que he visto que gente, sobre todo principiante en Houdini, tiene esos problemas. Y lo que vamos a hacer ahora es cómo en Vex podemos situar siempre nuestro objeto sobre la grid. Para trabajar en Vex, lo primero que hacemos es crear un Grangle. En el atributo Grangle, este nodo lo que hace es trabajar con el código Vex que nosotros le pongamos, haciéndolo en cada uno, en este caso run over points, es decir, el código que yo ejecute dentro de este cuadro de Vex expression se va a ejecutar por cada uno de los puntos, salvo que yo le diga lo contrario con un condicional. Todos los puntos que yo tengo aquí va a ir iterando el código que yo le ponga y lo va a ir ejecutando por cada uno de los puntos. Por ejemplo, si yo le digo a esta @p.i que el @p es el atributo de posición de cada uno de mis puntos, .i es la posición en i, más igual 0. Por ejemplo 0.1, control intro para activar. Ahora mismo, si yo desactivo este Grangle, no me lo está subiendo, no está haciendo nada, pero si yo lo activo, lo que está haciendo es cogiendo la posición de todos mis puntos, va pasando por cada uno de ellos, es como si estuviésemos haciendo un bucle por cada uno de los puntos. El punto 0, súbemelo 0,1, punto 1, súbemelo 0,1, así hasta que termine con cada uno de mis puntos. O sea, pasaría por todos. Este código se va a ejecutar por cada uno de mis puntos, o por cada una de mis primitivas, o por cada uno de mis vértices, o por cada uno de mis números, que esto es una función nueva. En el details only once solo se va a ejecutar este código que yo le ponga. Si pongo detail only once, solo se va a ejecutar una vez, nada más. Si le pongo cualquiera de estas, se va a ejecutar en numbers, por ejemplo, se ejecutará el número de veces que yo le diga y en el tamaño
Esto es cuestión de... Bueno, no viene a cuento en este tutorial. Pero bueno, el caso es que se va a ejecutar el número de veces que yo le diga, y en el caso de puntos por cada uno de los puntos, en el caso de primitivas por cada uno de las primitivas. Todas van a sufrir, todos los puntos van a subir a unidad, todas las primitivas van a subir a unidad, etc. Eso es importante, lo primero tenerlo claro, que el código que aquí ponga va a trabajar sobre cada uno de los puntos, primitivas o vértices. Vale, teniendo eso claro, vamos a quitar este código de ejemplo, ya vuelve en nuestra posición original que había dejado con el transform, y lo que voy a hacer es, lo primero, crear una variable de tipo vector llamada min. ¿Qué es esto de las variables en Vex? Variables son sitios, es como una pequeña caja donde almacena información. En este caso, la información que voy a guardar es del tipo vector, veis que sale en morado. Siempre lo primero que designo cuando creo una variable es el tipo de variable que voy a crear. En este caso voy a hacer una variable de tipo vector. Si quiero hacer una variable de tipo float, tecleo float y mi variable. Eso es lo segundo. Ya tendría otra variable de tipo float creada que se llama mi variable. Primero el tipo, que es lo que sale en rosa, vector o float o integer o lo que queráis. Y lo segundo, el nombre de esa variable. Y esto es lo que va a recibir la información. En este caso no le estoy dando ninguna información, solo la estoy creando, pero puedo darle una información. Puedo decirle que el vector min sea igual a 1 o a 2, ¿vale? Y siempre acabamos la línea con punto y coma. Control intro para activar. Ahora tengo una variable de tipo vector, porque es lo primero que el tipo de variable que estoy creando. Lo segundo, el min, que es el nombre de esa variable, igual y su valor. ¿De acuerdo? En este caso, si es una variable de tipo vector, no le puedo dar un valor que es un integer. Tendría que darle, pues, con 3 valores. En este caso, pues 0,0,1 o cualquier tipo de valor y acabar con punto y coma. Ese sería mi variable de tipo vector. 3 valores que podría utilizar para el color o para la posición, para lo que quiera. Repetimos, primero el tipo de variable, vector, float o lo que sea. Segundo, el nombre de esa variable. Y tercero, si quiero su valor, con un igual, es como le asignamos el valor, o directamente con punto y coma, estaríamos creando, definiendo esas variables, pero no estaríamos ejecutando. Diferencia con los atributos. Estas variables que yo aquí designo son solo propias al Wrangle en el que estoy trabajando. No sobrepasan a nodos siguientes. No hay transferencia de información entre estas variables. Si yo ahora mismo creo aquí un nodo de, yo que sé, otro transform, por ejemplo, o un nodo de color, cualquier tipo de nodo que yo cree aquí, o otro Wrangle, da igual. Sí, un transform, por ejemplo. Si yo miro el spreadsheet, aquí, no tengo ninguna información, ningún atributo que me vaya guardando esas variables que yo he designado. Para guardar, esa es la diferencia entre los atributos en Houdini y las variables que yo designo dentro de un Wrangle. Estas variables solo me valen para guardar información que yo puedo utilizar dentro del mismo Wrangle, pero no después. Yo en este transform no voy a poder usar ningún valor que yo he almacenado aquí, ¿de acuerdo? Sin embargo, si yo creo un atributo que la sintaxis de los atributos es primero el tipo de atributo, pero el carácter que designa ese tipo de atributo. Ese sería una string, ese arroba, la arroba entendamos por que es el carácter que define que es un atributo, y luego el nombre del atributo, mi atributo. Y aquí el valor, que es una string, con lo cual sería prueba. Vale, ahora tengo creado un atributo de tipo string llamado mi atributo en los puntos que se llama prueba. Si yo ahora mismo control intro, ahora sí en el spreadsheet tengo un atributo llamado mi atributo con el valor prueba, que como hemos dicho que va actuando sobre cada uno de los puntos, 0, 1, 2, 3, esos son los puntos. Veo que todos mis puntos hemos ido ejecutando este código y me he ido creando un atributo en cada uno de los puntos llamado prueba, una string llamada prueba. Pero este valor sí que pasa en la red de nodos. Si yo selecciono mi transform, ese atributo sigue estando ahí. Podría utilizarlo después en otro nodo, en cualquier otro nodo o incluso en otro Wrangle. Voy a tener esa información disponible. Esa es la diferencia entre los atributos que designo con el tipo de nodo, el tipo de atributo con una S sería una string, arroba de atributo y el nombre, o una i arroba mi integer sería
un igual a 1 o a 2, por ejemplo, control intro, tengo un atributo de tipo integer, ahora en cada uno de mis puntos, de tipo integer que vale 2. Si quiero un float, f arroba, lo que sea. Esos son los distintos tipos, o un 3 para un matrix, 3 arroba, lo que sea. En la documentación de Houdini podéis ver los tipos de atributos que hay y este es el carácter que designa cada tipo de atributos. Diferencia, las variables no traspasan entre nodos, su alcance es solo el Golang en el que estoy trabajando, los atributos sí, los atributos pasan en la red de nodos y ese valor lo voy a poder utilizar en nodos que siguen a ese nodo donde los he creado, ¿vale? Esa es la diferencia entre atributos y variables. Estas variables y sus valores solo lo voy a poder usar en el nodo en el que estoy, ¿vale? Sabiendo esto, lo que voy a hacer es crear una variable de tipo vector, max o mínimo primero, otra variable de tipo vector, max, que no le estoy dando ningún valor. Esto también se puede escribir así. Puedo escribir dos variables en la misma línea, coma, max, intro. Control intro, ya tengo creada una variable llamada min y una variable llamada máximo, ¿vale? Que es la que están en la misma línea, pero he creado dos variables que no pasan información a otros nodos. Solo lo voy a utilizar en este nodo. ¿Para qué? Voy a usar la función de bes, la función es getVbox, es una función de bes que ya me la sugiere, esa función que coge dos parámetros, el nombre de la función y entre paréntesis los parámetros que coge dicha función de bes, que son por un lado el geohandle, que es el nodo en el que estoy, ¿vale? Que es en este caso el Golangle, se refiere a este nodo Golangle. Y lo segundo que voy a hacer es decirle dónde quiero guardar la información del VBox. Esta función, que va a ser, lo voy a poner, ya lo explico, min y max. Esta función de vex lo que hace es coger la información del VBox, de esa caja que ya hemos creado, y darle el valor del min y del max a mis variables min y max. O sea, este realmente no tiene por qué llamarse min y max, puede llamarse como queráis. Él lee esta información que tenemos aquí, cuando voy al botón central, lee ese min y lee ese max, y lo que me está haciendo con ese min y ese max, esa información que yo tengo ahí, que vale menos 1, 0,63 menos 1 para el min, y 1, 2,63 y 1 para el max, me la está cogiendo esa información y me la está volcando en dos variables que yo previamente he creado. Por eso las he declarado aquí arriba, porque aquí es donde las declaro para luego guardar información en ellas. Si no las declaro, me va a dar un error. Me está diciendo, el getVbox me dirá, me estás diciendo que guarden una información en una caja, en una variable que yo no tengo, que yo no existe. ¿Cómo voy a hacerlo? Si ahora mismo lo borro esto, control intro, error, en rojo. Me dice, referencia a una variable no definida. Claro, porque no la estoy declarando. Por eso la declaro, vector min y max. Ahora ya las tengo declaradas y puedo usarlas, esas variables, como no le he dado ningún tipo de información, se la puedo dar aquí abajo. El min me lo va a rellenar con ese valor que he dicho del transform y el máximo con lo mismo. Vale, eso por un lado. Ahora tengo condicionales que puedo usar para decirle que haga ciertas cosas en función de ciertas condiciones. Le digo if. El if siempre va a la condición entre paréntesis y le digo el min.i, es decir, es menor a 0, ahora lo explico. Me vas a hacer lo que yo te diga. ¿Qué va a ser? Arroba p.i, ahora lo explico todo, más igual absolute del min.i. Vale, ¿qué he hecho aquí? Primero el if, que es el que declara el bloque del condicional, y entre paréntesis la condición, que le estoy diciendo, léeme mi valor del min, que es un vector. Decíamos que era, botón central en el transform, ese menos 1, 0,63 menos 1, estamos leyendo el 0,63, que es el valor en i, en el eje i. Y si ese valor es menor que 0, que en este caso no es así, que es porque es 0,63, que es mayor que 0, no se está cumpliendo la condición, no se va a ejecutar este bloque de código, porque la condición de aquí arriba no se está cumpliendo. Para eso la condición que voy a crear después es cuando se dé esa circunstancia. Como no se está cumpliendo, no va a pasar nada. Voy a hacerle otro bloque, else if, que me haga otra cosa en función de otra condición, que es min.i es mayor a 0, entonces me vas a hacer lo que yo te diga, arroba pi.i menos igual absolute, ahora explico esto de absolute, min.i, control intro. Vale, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si es menor que 0, ese valor de min en i, ese 0,63, que no es el caso, no se cumple, no se ejecuta este bloque de código. La siguiente condición,
Si mi min.i es mayor que 0, como es el caso, porque es 0.63 el valor de min en el eje y, porque está situado a 0.63 ese punto mínimo desde a la grid, si se cumple. ¿Qué me hace? Réstame el valor absoluto, es decir, el valor absoluto es que aunque el número sea negativo, lo va a convertir en positivo. Es decir, que aunque el min.i sea menos 0.63, este absoluto lo va a convertir en positivo. Y aquí lo que le estamos diciendo es que a la posición de mis puntos, a todos mis puntos, le reste lo que valga el min-i. ¿Cuánto vale el min-i? 0.63. Pues a mi posición de mis puntos, que están aquí arriba, réstame esta zona de aquí, este min de aquí, con lo cual lo va a situar sobre la grid. Si a esta posición de todos los puntos le restamos esa min, me lo sitúa sobre la grid, que es lo que va a pasar. Control intro, activamos el WRANGL, ya lo tengo, sobre la grid. Pero ¿qué pasa si ahora mismo variamos la posición de mi esfera y la pongo por debajo? Mi min está aquí abajo, es negativo ahora. Entonces esta condición la evaluamos punto por punto. Primer punto, ¿eres menor que 0? ¿Eres menor que 0? Primer punto. Dice, sí, vale, como eres menor que 0, te voy a hacer esto. A la posición del punto, que es menor que 0, le vas a sumar la posición del min-i. Es decir, la posición del min-i, ahora mismo, si hago botón central, vale, menos 0.84, es decir, a toda la posición de mis puntos, ese menos 0.84 con el absolute lo va a convertir en 0.84 positivo y lo va a sumar a la posición de mis puntos. O sea, le va a sumar 0.84 a todos mis puntos. Lo que hace es subir 0.84 unidades mi esfera, con lo cual la sitúa sobre la grid. Así ya tengo, sea mi posición de mi esfera por debajo, como es el caso, o por encima, veis que aunque yo la mueva, se me sigue situando siempre mi objeto sobre la grid. Este sería un truquillo en Vex para tener un objeto siempre sobre la grid. Como digo, siempre el código que yo ejecuto es cuando se cumple la condición. Si no, esto de aquí ni se toca. Pasaríamos a la siguiente. Otra cosa de Vex es que si yo tengo solo una expresión que quiero ejecutar, puedo borrar las llaves. Puedo ponerlo esto en la misma línea. Borro, lo puedo dejar así perfectamente. Esto 3/4 de lo mismo. Tampoco me pasa lo que me pasaría con Python. No requiere ningún tipo de indentación. Python requiere una indentación entre las distintas líneas de código. Vex no. Control intro me sigue funcionando exactamente igual. Si solo tenéis una línea, lo podéis poner así. No necesitáis las llaves. Si es más de una línea de código, necesitáis las llaves. Con esto ya habríamos visto cómo tener nuestro objeto siempre sobre la grid, aparte de ver un poquito de Vex. ¿De acuerdo? Muchas gracias, espero que os haya gustado. Hasta luego.